Don Gustavo Morales es el presidente de AFIDRO, nos atiende hasta ahora. Don Gustavo, buenos días. Buenos días, Julio. Don Gustavo, pues muy preocupados porque el ministro de la Salud está en Suiza, está en Ginebra, denunciando las presiones de los laboratorios, particularmente de Novartis, a propósito de la intención del gobierno nacional de tener un medicamento tan importante, tan costoso, mucho más cerca del bolsillo de los colombianos. ¿Cuál es su opinión desde AFIDRO? Pues nosotros hemos expresado varias cosas sobre el tema, Julio. La primera, aquí se ha abierto un debate siguiendo un proceso que está establecido en las reglas. Unos ciudadanos pidieron al ministro que estableciera esto que se llama en la jerga técnica la licencia obligatoria, que no es otra cosa que desconocer la existencia de una patente vigente. Y el ministro, o mejor, el ministerio ha ido aplicando paso a paso las reglas establecidas. Dentro de esas reglas hay un espacio para que la gente opine, y los interesados opinen, y bueno, muchas personas han opinado. AFIDRO, a quien hoy en día representa, ha opinado, y por supuesto Novartis, que es la empresa directamente afectada también. Aquí hay que tener cuidado, Julio, con el término presión, porque fíjese lo curioso, cuando Novartis, AFIDRO, otros interesados plantean sus argumentos, se les acusa de que están presionando. Pero cuando lo hacen la conferencia episcopal, los activistas, algunos académicos, no se dice de ellos que están presionando. Yo creo que todos, los unos y los otros, estamos ejerciendo el derecho a participar y a opinar. Ya sobre el tema específico, lo que hemos dicho desde AFIDRO es que sería un grave error del ministro tomar esa decisión que le han recomendado. Ahora, el ministro hasta ahora no ha tomado ninguna decisión oficial. Hay unas personas que parecen sentir que adivinan el pensamiento del ministro y lo predicen, pero el ministro hasta ahora no ha tomado ninguna decisión, y nosotros lo que hemos pedido es que el ministro no siga la recomendación que se le dio, porque creemos que eso sería un gran error. Si le parece, Julio, conversamos de por qué sería un gran error esa decisión. Pero no, antes de que entremos a hablar de por qué sería un gran error. Y un segundito, Camila, porque es que yo no sé el que entienda por presión. Yo entiendo que a usted no le guste los términos en que se refieren a otras entidades o a la iglesia, a otros estamentos, pero yo no sé usted cómo quiere que llamemos lo que está haciendo su representado en el Congreso de los Estados Unidos, es decir, financiando a un senador, a su hijo, manteniendo claramente este enfrentamiento por cuenta de la decisión del ministro y amenazándonos con la ayuda de Paz Colombia. Si eso no es presión, ¿cómo quiere que llamemos eso? Mire, yo no sé de ese tema. AFIDRO hace unos días sacó un comunicado muy fuerte que seguramente ustedes conocieron, rechazando cualquier vinculación entre esta discusión, que es una discusión muy importante, pero es una discusión técnico-económica, con el tema de la paz. Dijimos en ese comunicado de manera explícita que ese vínculo, que atarlo uno con lo otro, es inaceptable. Y bueno, esa es nuestra posición, y por supuesto, Julio, yo solo puedo hablar de la posición de AFIDRO, que es el órgano que representa. ¿Quiere que le cuente, por si acaso usted no sabe? ¿Ha oído hablar del senador Hatch de Utah? Claro que sí, pero sí lo conoce, ¿no? ¿Cómo? No lo conozco. Bueno, pero usted me preguntó si he oído hablar de él. Sí, ha oído hablar de él. Sería pues muy ignorante de mi parte decirle que no, pero no lo conozco. Perfecto. Nunca he hablado con él. ¿Y usted sabe quién es su financiador? Mire, yo leí las informaciones de prensa, leí una columna del periodista Daniel Coronel, pero también leí una noticia publicada en Caracol Radio el domingo por la tarde, donde el senador Hatch decía que él nunca había manifestado eso y que todo parecía ser un malentendido. Pero más allá de eso, yo lo que pasa es que soy el representante de AFIDRO, que es una organización colombiana que ha utilizado los canales colombianos para expresar su posición, y es de eso que puedo hablar. Yo no puedo hablar de lo que sucede por fuera de Colombia y por fuera de AFIDRO, Julio. No soy el interlocutor para ese tema.
Pero mire, permítame preguntarle, doctor Morales, lo siguiente, porque usted dice que el ministro no se ha pronunciado y que la gente cree saber lo que piensa el ministro en su cabeza. Pero el ministro se ha dicho que ese medicamento de Novartis es muy costoso y es más costoso en Colombia que cualquier otro país en otro país de América Latina. ¿Por qué razón no se entra a una conciliación y a una negociación en donde Novartis, si bien se le respete su patente, pues también le baje el precio al medicamento, que es demasiado elevado? Muy bien, muchas gracias por la pregunta porque me permite explicar. A ver, lo que ha dicho el ministerio es que si no hubiera patente, el producto sería más barato. Es decir, o dicho en otros términos, lo que ha dicho el ministerio es que la patente causa un incremento del precio. Eso ya de por sí es debatible. Habría que ver si es cierto y no, pero supongamos que es cierto, concedámosle eso al ministerio. Si eso es cierto y por lo tanto hay que romper la patente, quiere decir que habría que romper todas las patentes. Nuestra gran preocupación es que por esa línea argumental tendríamos que sacudir y desmontar todo el régimen de propiedad intelectual en Colombia. Tendríamos que cuestionar la protección de marcas de la W, las patentes en el sector agrícola, otras patentes farmacéuticas, porque obviamente... Pero, doctor Morales, todas las patentes sí. son una exclusividad, y si son una exclusividad es probable que tengan un impacto sobre el precio. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero entonces decir que porque existe una patente, o mejor, que la forma de bajar el precio es desconocer la patente, es peligrosísimo, porque Morales, lo que estamos poniendo en duda es todo el régimen de propiedad intelectual y el precedente que se generaría sería muy negativo. Ese ha sido nuestro reclamo y hasta ahora no hemos escuchado argumentos en contra que refuten esta idea de que la propiedad intelectual debe desconocerse. ¿Está pagando Colombia o no en medicamentos como estos un precio mucho más elevado que el de otros países donde también está la misma discusión, el mismo tema de patentes y todo lo demás? ¿Por qué Colombia sigue siendo uno de los países regionalmente donde más caros se pagan los medicamentos? Félix, en este debate se ha perdido de vista un detalle importantísimo. Este producto ya está sometido al control de precios del gobierno. Yo no sé si ustedes tenían eso claro. En la política de precios del gobierno que existe desde el 2010 se incluyó este producto y es el gobierno el que define el precio del producto. Entonces, el gobierno tiene instrumentos para bajarlo aún más si quisiera. Lo que no es aceptable es que para hacerlo desconozca una patente. Es el vínculo entre la política de precios y la política de protección a la propiedad intelectual lo que nos parece muy negativo. Más contradictorio aún cuando el gobierno del presidente Santos ha dicho en su plan de desarrollo que la propiedad intelectual es un valor importante para promover la innovación en Colombia. Doctor Morales, le quiero hablar sobre la carta que usted le envió ayer al presidente Juan Manuel Santos, en donde califica de débiles e individuales los argumentos que llevaron al Ministerio de Salud a iniciar esta decisión. ¿Usted considera que también son débiles e individuales los argumentos, por ejemplo, de Oxfam y de otras 3 ONG que respaldaron al Ministerio de Salud y que le recomendaron a los políticos de Estados Unidos seguir el ejemplo de Colombia y reducir los monopolios sin poner en peligro la salud de los pacientes, que es lo importante en ese momento? Vuelvo y digo, lo que nosotros creemos que es débil y además generaría un precedente muy peligroso para todas las industrias innovadoras, incluyendo las de comunicaciones, las agroindustriales, las de tecnología, de información, etcétera, es que se diga que como por culpa de una patente hay un precio X que no nos gusta, entonces hay que romper la patente. O sea, dicho en otros términos, decir que la patente genera un problema de interés público, es decir, que todo el régimen de propiedad intelectual genera un problema de interés público. Y repito, en este caso particular, aunque yo quisiera que diéramos el debate en términos generales, porque el tema, las consecuencias son generales, el producto está sometido a un control de precios y además está en el POS. Eso tampoco se ha dicho. Quiere decir que los pacientes no tienen que sacar de su bolsillo dinero para pagar el medicamento porque lo tienen que pagar las EPS. Entonces,
los pacientes mismos nos han hecho saber, y a ustedes también seguramente, que temen mucho que desaparezca este producto del mercado, porque el producto además tampoco se ha dicho lo suficiente. Claro, doctor es Morales. una maravilla de producto. Pero fue lo que llaman los americanos un breakthrough product, o sea, un producto que rompió en dos la historia del tratamiento de este mal. Pero, de doctor modo Morales, que, repito, podemos quedarnos hablando toda la mañana de si el producto es caro o no, y hay muchos mecanismos para bajar el precio. El único mecanismo que es inaceptable es desconocer que tiene una patente legítima y vigente. no, eso lo entendemos, por eso le dije yo en mi primera pregunta que lo que dijo el ministro es que o bajaban el precio o se desconocía la patente porque tenían que encontrar una manera de poder venderlo o encontrarlo en el mercado un poco más barato. Pero ese es el punto. Pero permítame le pregunto. Sí, la escucho, pero disculpe. Y es que en todas las respuestas que usted ha dado, usted en ningún momento nos ha dicho si sí es cierto que en Colombia compramos ese medicamento más caro que en el resto del continente. Pues mire, no lo sé, no lo tengo ni idea. Yo creo que el precio que tiene ese producto en Colombia es el precio que definió el gobierno. Entonces la pregunta es un poco irrelevante. Si el gobierno es el que tiene en su poder definir el precio, pues ¿por qué no utiliza los instrumentos para bajarlo? Y entonces aquí viene el otro mensaje que tal vez está implícito o explícito en mi carta al presidente, y es, ustedes se preguntarán, bueno, y si eso que dice el señor Morales es cierto, ¿por qué el ministerio se metió en este enredo de romper la patente? Pues porque hay personas que quieren entrar en este mercado y quieren hacerlo de la manera más fácil posible, que es sin invertir un peso en investigación y desarrollo, sin invertir un peso en innovación, viendo que el producto produce efectos maravillosos en los pacientes y entrar en el mercado. Entonces, el romper la patente Morales, no baja el precio, lo que hace es que permite competidores. Doctor Morales, usted nos está diciendo que el ministro le está haciendo el favor a un tercero para que se quede con el negocio de ustedes. No he dicho eso por una razón elemental. El ministro no ha tomado ninguna decisión. Lo que estoy diciendo es que quienes han promovido este trámite, que son unos particulares, tienen ese interés. Veremos qué decide el ministerio. Doctor Morales, la iniciativa es del ministerio. No, y en ese sentido sí es muy grave insinuar que acá lo que se está buscando es favorecer a otro. Bueno, lo he venido diciendo desde hace un mes. Primero, no es ninguna novedad, pero segundo, y lo más importante, el ministro no ha tomado ninguna decisión y no podría haberla tomado. Esto tiene un procedimiento, es como un proceso judicial donde estamos esperando el fallo del juez. Unas personas le pidieron al gobierno que tomara una decisión, el gobierno ha ido surtiendo paso a paso, cumpliendo cabalmente, y en eso ha sido muy transparente el gobierno, los pasos previstos en la ley, y esperaremos a ver qué decide el gobierno. Yo no he hecho ninguna acusación al ministro. Lo que sí no acepto es que se diga que los que están interesados en que sí haya licencia obligatoria son hermanitas de la caridad. No, hay unos empresarios muy importantes que se beneficiarían mucho de eso. Pero, doctor Morales, decir eso no es decir que nadie está haciendo nada malo, es decir una realidad. La realidad es que si yo hoy en día no puedo entrar a un mercado y gracias a esta decisión voy a poder entrar, pues me beneficio, obvio. Y eso no es malo, será legítimo. Lo que hay que evaluar es si esa forma de entrar al mercado es buena para el país o no es buena para el país. Claro, cuando usted dice que este medicamento está bajo control de precios de los medicamentos, lo que hizo el gobierno fue bajarle, pero como la fórmula ya no lo puede hacer, entonces toma esta decisión. El precio sigue siendo muy alto respecto al precio promedio y por eso le piden a ustedes que busca levantar la patente. Lo que pasa es que lo más grave es que el precio del medicamento es tan alto y en este momento se está desangrando el plan obligatorio de salud en Colombia. Por más dinero que tenga el POS, hay muchos colombianos que van a necesitar ese medicamento, entonces esa es la otra opción que tiene el gobierno para poder tener más cobertura en los pacientes colombianos y sin duda alguna atender a las personas que necesitan el medicamento. Es un interés general. Claro, pero se atiende ese interés general sacudiendo los cimientos del régimen de propiedad intelectual en Colombia. ¿No sería mejor repensar entonces la política de precios? Y bueno, y además, entre otras cosas, aunque no quiero detenerme en las particularidades del caso, este no es el producto más caro del sistema. Es como la última vez que revisé, había 48 productos que le costaban más al sistema. Pero bueno, esa es una discusión particular. Que precisamente, doctor Morales, es que ese es el tema.
Y yo le insisto en lo que planteaba Camila y lo que le hemos reiterado permanentemente en esta conversación. ¿Por qué sigue Colombia pagando tan altos precios por los mismos medicamentos que en otros países similares al nuestro tienen un valor diferente? Porque es que usted nos dice que nos podríamos quedar todo el día hablando de ese tema. Pues sí, es que ese es el tema. Bueno, el valor de los precios de los medicamentos en Colombia. Primero, hay unos productos de los medicamentos, hay unos medicamentos que en Colombia son más baratos que en otros países y hay otros que son más caros. No creo que se pueda hacer una formulación general de que aquí todos los productos son más caros. Hará que ver en cada caso particular por qué unos productos son más caros o más baratos. Pero el punto, vuelvo y reitero, si aún concediéndole la razón, Félix, la fórmula es desconocer la patente, es que yo no sé si tal vez no he podido transmitir bien lo grave que es que una patente legítima se desconozca con el exclusivo argumento del precio. En los países en que se ha utilizado esta figura de la licencia obligatoria, primero, empíricamente no se ha comprobado que baje el precio, pero segundo, cuando se utiliza correctamente, porque hay que reconocerlo que la figura existe para ciertos casos, se utiliza cuando hay una emergencia sanitaria, por ejemplo, cuando la epidemia del SIDA en Sudáfrica hace unos años, por ejemplo, el ébola, qué sé yo. Pero usarla con el argumento del precio o basado en el argumento del precio es lo que es muy grave. Doctor Morales, pero mire, usted dice que quien impuso el precio fue el Estado colombiano en ese mecanismo de control de precios que existe para los medicamentos. Le pregunto yo, como representante de AFIDRO, ¿estarían dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno, que es lo que ha solicitado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que se les pueda bajar el precio en ese mismo control de precios, que el medicamento lo vendan más barato? Pero es que además llevamos haciéndolo todos estos años. La política de control de precios establece unos tiempos, todos los años hay que hacer unas revisiones técnicas, algunos productos entran al control de precios, otros productos salen del control de precios, se mira cuáles son las variables de actualización, y todos estos años AFIDRO y la industria se sienta con el gobierno y acepta, como no podía ser de otra forma, lo que decide el gobierno en materia de control de precios. A veces se cometen errores en los cálculos y demás, pero en general esa política ha funcionado muy bien. Por supuesto que sí. Lo que es inaceptable es entrar en esa negociación bajo la amenaza de desconocer una patente legítima. Y tal vez me faltó decir esto, es que las patentes son lo que permite que haya nuevos medicamentos en el mundo. Gracias a las patentes, las empresas que invierten en promedio $2.500 millones para un nuevo medicamento logran invertir en investigación y desarrollo para que haya nuevos medicamentos. Por eso estamos hablando de un tema esencial. Romper una patente con el argumento del precio generaría un precedente muy peligroso. Pero lo que ha dicho el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es que todavía tiene las puertas abiertas para negociar el precio. O sea, ustedes todavía tienen, Novartis todavía tiene una segunda opción para renegociar sin necesidad de perder la patente. Hoy en día el miligramo de este medicamento vale 340 pesos y el pulso con el gobierno sería bajarlo a 140 pesos. Si Novartis logra una negociación con el gobierno nacional, pues evitaría todo este problema y ustedes podrían tener como una negociación inteligente. Mire, yo no me quiero meter en las particularidades de la negociación de Novartis porque no soy el representante legal de Novartis ni el abogado de Novartis y ellos están en su propio diálogo con el gobierno, muy respetable por cierto. Estoy seguro que al final del día se va a llegar a una solución razonable. Ojalá esa solución no pase por desconocer una patente vigente, porque yo no tengo palabras en español para transmitir la gravedad que eso tiene en cuanto a si hacia Colombia van a seguir llegando nuevos medicamentos, si va a haber inversión en investigación clínica, o si simplemente los países van a preferirse las empresas van a preferirse a otros países donde sus productos no corran estos riesgos. Pero tal vez no contesté con precisión su pregunta. Por supuesto que la industria siempre ha estado lista para sentarse con el gobierno a mirar el tema de los precios, ojalá sin la amenaza de romper de esta manera tan radical y tan innecesaria los cimientos del régimen de propiedad intelectual, que por cierto ha sido muy fuerte en Colombia y cada vez está mejor.
Mire, doctor Morales, nosotros además antes de hablar con usted aquí en la línea estábamos comentando si existiría algún tipo de impedimento de su parte por haber sido superintendente de salud y posteriormente, después de haber salido de ese cargo, estar como representante de AFIDRO, que es el gremio que agrupa a las farmacéuticas. ¿Existe ahí algún tipo de impedimento o no? O por lo menos de algo que no se vea tan bien. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Mire, Oscar, primero, yo entré a FIDRO más de un año después de haberme retirado de la Superintendencia de Salud. Y segundo, la Superintendencia de Salud no tiene absolutamente nada que ver con el tema farmacéutico. Las compañías farmacéuticas no hacen parte del universo de vigilados de la Supersalud y yo nunca, en los 2 años que estoy en la Superintendencia de Salud, tuve ningún contacto con la industria farmacéutica ni con los temas de política farmacéutica. Esos temas son del INVIMA, que no tienen nada que ver con la Superintendencia de Salud. Luego, pues creo que eso contesta su pregunta con toda claridad. ¿Al director del INVIMA quién lo nombra? Señor ministro, el INVIMA es una entidad adscrita al ministerio. Señor director, presidente de AFIDRO, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos a la diligencia que adelanta el señor ministro en Suiza quejándose precisamente de esta situación con ese medicamento. Ha sido usted muy amable. A ustedes muchísimas gracias, Julio.